Buen día, intendentes, buen día, secretarios. Bienvenidos a otra sesión de webinar de la red de intendentes de Sociedad y Territorio. Para nosotros es un gusto enorme ponernos en contacto nuevamente con ustedes. Esta vez, después de las visitas de Manuel Font y de Pedro Espondaburu a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, recabando información y tomando contacto personal con ustedes, de manera tal de poder tener un conocimiento más acabado de cuáles son los problemas que enfrentan en sus municipios. Teníamos una saga prevista de capacitaciones más teóricas vinculadas a cómo formular un programa de desarrollo local, que no la vamos a abandonar, que la vamos a sostener, pero recibimos la pregunta del territorio un poco angustiante en términos de coyuntura, de cómo manejar la relación entre la técnica y la política, entre los funcionarios de la burocracia estable, lo que se llama la línea, y los decisores políticos que vienen con una nueva agenda, que han asumido compromisos en sus campañas electorales y que ahora deben dar respuesta a los compromisos asumidos y que por supuesto tienen que hacerlo de la mejor manera posible, muchas veces enfrentando organizaciones, grupos humanos que tienen sus tradiciones, su forma de trabajar, etc. Yo me seleccioné una serie de puntos porque esto que se plantea no es nuevo, por supuesto, y no es solamente de los municipios que ustedes gobiernan, se repite en todos los niveles del Estado y por supuesto tampoco no solo en la Argentina, sino también en otros lugares del mundo, aún en aquellos donde la burocracia es muy buena. El primer punto es importante saber, es importante que se tenga claro que hay como una regla del buen gobierno, que el buen gobierno es algo más que buenas ideas y es algo más que tomar buenas decisiones. Para que las buenas ideas y las buenas decisiones se transformen en buena política y construyan bienes públicos de calidad e impacten en las sociedades y en los territorios, se precisa un proceso que es un proceso de formulación de esa política. O sea, uno puede tener una idea genial, maravillosa, etcétera, y si después al momento de redactar la norma no redacta la norma adecuada, al momento de formar cómo financiar esa política no tiene hechas las previsiones adecuadas, al momento de entrenar los cuadros técnicos que la van a llevar adelante, el entrenamiento no es el adecuado, va a haber un fracaso en la política de una buena idea. Entre una buena idea y una buena política hay un tránsito que está gestionado técnicamente. Es muy importante que las personas que han ganado las elecciones, que enfrentan la auditoría de la sociedad, sepan que necesitan de buena calidad técnica en sus gobiernos justamente para poder cumplir con los desafíos políticos que se plantean y poder dar respuesta a las promesas que han hecho. Prescindir de la calidad técnica es un tiro en el pie para los mejores decisores políticos. Asumir que se necesita buena calidad técnica, tener conciencia de esta cuestión, no va en detrimento de la política ni mucho menos. Los políticos incrementan su poder cuando la calidad burocrática funciona adecuadamente. Van a tener más tiempo para tener una vincularidad con la sociedad más fluida, más tiempo para poder pensar sus estrategias políticas, más tiempo para la comunicación, si el aparato burocrático funciona bien. Pero decir que el aparato burocrático y que la línea funciona bien no es automático. No es automático. Se precisa invertir mucho tiempo, que queden muy claras cuáles son las prioridades, que queden muy claras cuáles son los criterios para que la burocracia funcione bien. Las localidades pequeñas, en general, tienen un problema adicional a todos los problemas de la burocracia, que son los problemas que captar recursos humanos de alta calidad es difícil para el sector público por los diferenciales salariales que hay entre el sector público y el sector privado y muchas veces inclusive por ausencia de profesionales. Me ha pasado en mi propia carrera profesional sugerirle a los intendentes la formación de cierta área de gobierno en temas estadísticos o en temas urbanísticos, etc., y encontrar la dificultad de no tener en el territorio un técnico adecuado al que asignarle esa responsabilidad. Esto es un punto porque hay que tener claro que el Estado muchas veces va a tener que invertir en sus profesionales para que esos profesionales se califiquen, porque va a ser la única forma de enfrentar la generación de políticas sofisticadas. A partir de este concepto de que necesitamos de tener un staff técnico bueno, yo voy a señalar algunos puntos importantes. ¿Por qué entra en tensión generalmente el político con los cuadros técnicos? Hay una realidad. La técnica tiende siempre a retroalimentarse. O sea, cuando un área de gobierno construye un saber hacer
y funciona rutinariamente, cobrando los impuestos de determinada manera, o brindando ciertas prestaciones de determinada manera, o recogiendo la basura de determinada manera, por supuesto que siempre se incomoda cuando el poder político pone en revisión cómo se hacen las cosas. La técnica tiende a broquelarse y tiende a retroalimentarse y a hacer las cosas como siempre fueron. Dado que los gestores públicos, los políticos, no son comentaristas y tienen la obligación de incidir en el territorio, ahí hay un punto de fricción y es responsabilidad del político reunir a los equipos técnicos y explicarle que su vocación de cambiar el modus operandi de un área, su vocación de transformar alguna forma de ver las cosas, su vocación de incorporar una nueva tecnología, tiene que ver con objetivos que él ha asumido frente a la población y que precisa la colaboración de ellos. Si la burocracia considera que todos estos cambios son caprichosos, no son explicados, etc., va a tender a resistirlos. La técnica tiene una natural propensión a retroalimentarse y la política frente a esa retroalimentación opera como prepotente en la idea de imponer una nueva tecnología o en la idea de hacer una reforma, etc. Hay que trabajar, nunca mejor dicho, políticamente esa relación para que la burocracia entienda para qué se hacen los cambios. Los cambios no deben aparecer a los ojos de la burocracia como producto de un capricho, de una visión sesgada. Y por supuesto, siempre es muy edificante poder escuchar el parecer de los técnicos en relación a cualquier reforma que se imponga. Muchas veces los técnicos pueden agregar valor, pueden perfeccionar los intentos de reforma. Muchas veces los cuadros técnicos están esperando una reforma, sobre todo en las áreas en que los gobiernos locales no dan satisfacción adecuada a los requerimientos de la ciudadanía. Los técnicos también son ciudadanos de esas localidades, también tienen vecinos y amigos y reciben las recriminaciones porque los pluviales no andan bien, porque la plaza está sucia, porque la iluminación o lo que fuera. Y entonces el diálogo entre los objetivos políticos, con el presupuesto que hay, con la tecnología existente y los cuadros técnicos se hace indispensable en cualquier programa de reforma. La segunda cuestión es que construir una burocracia, que es lo que yo planteé, una burocracia calificada, lleva tiempo, no es una reunión. O sea, el intendente tiene que ocupar así como ocupa una parte de su tiempo en atender a los medios, en visitar a las organizaciones de la sociedad civil, en venir a La Plata a gestionar recursos o en venir a Buenos Aires, etc., tiene que dedicarle un tiempo a la administración. Es el jefe último de la administración, es el que firma las normas, tiene una responsabilidad jurídica y por lo tanto tiene que dedicarle tiempo a construir esa burocracia que tiene que tener 4 características y que los intendentes desde el primer momento tienen que decirle a sus técnicos que estas 4 características que yo ahora voy a señalar son importantes gestionarlas juntos y construirlas juntos. Toda burocracia tiene que aceptar ser evaluada. O sea, una burocracia no puede aceptar no ser evaluada. Las cosas se hacen y se evalúan y uno aprende en los procesos de evaluación. Entonces, esto no es en contra de nadie, no es en contra del empleo de nadie. Solo evaluando y viendo dónde fracasamos y dónde tuvimos éxito es que podemos mejorar, iniciar procesos de mejora. O sea, el pacto de gestión entre la política y la técnica en un municipio es que se acepte la evaluación. El segundo es que toda burocracia para funcionar tiene que ser dotada de los elementos para funcionar. O sea, un equipo de personas que no tiene los camiones para recoger la basura, por más voluntad que tenga, digamos, un equipo fiscal que no tiene la cantidad de computadoras para gestionar la información, o sea, y ese proceso de dotación de elementos a la burocracia muchas veces no puede ser hecho de un día para el otro, pero puede ser trabajado en un programa de fortalecimiento de los estados locales y tiene que ser consensuado entre la burocracia y la política. Toda burocracia tiene que ser jerarquizada en el sentido que la gestión de ese área requiere de un diálogo entre la política y los responsables de esa área y no se pueden hacer intromisiones que rompan la lógica burocrática. O sea, debe haber un respeto recíproco desde la burocracia a la política y desde la política a la burocracia. Y por último, toda burocracia es limitada. O sea, no puede hacer cualquier cosa, tiene que sujetarse al mandato político. O sea, tiene que ser el dispositivo técnico que se sujeta al mandato político.
Repito las 4 cuestiones. La burocracia debe ser evaluada, dotada de elementos técnicos para funcionar, jerarquizada y limitada. Otro punto importante es que para que ese diálogo entre la técnica, entre la administración y la política funcione, debe haber una calificación de la política. La política tiene que entender los problemas técnicos. O sea, uno puede pasar que un intendente diga, bueno, yo no sé lo que hace el Tribunal de Cuentas, pero a mí resuélvanmelo. Porque eso descalifica a la política. Y tiene que haber una disponibilidad de la política de entender por lo menos los rudimentos de los temas técnicos. Porque si no hay esa comprensión, todo es arbitrariedad. Entonces, para que el diálogo entre la técnica y la política sea un diálogo fructífero, el poder político tiene que estar en disponibilidad de asumir los elementos técnicos. En este sentido, quizás el gran tema positivo es que los gobiernos locales están expandiendo en los últimos años sus áreas de influencia. O sea, hace 30 años atrás no había gobiernos locales que se encarguen de la seguridad o de la tercera edad o de las personas con discapacidad, etc. Los nuevos temas y los nuevos enfoques, que a su vez requieren de conocimientos técnicos específicos, son un área de oportunidad para la política que pueden ser provistos de la técnica. O sea, cuando hay alguien en un municipio que conoce un tema que nadie conoce y que lo trae y se puede enfrentar a este tema, muchas veces hay una actitud refractaria a la política, decir, bueno, este está loco, este tema, no sé. Y muchas veces estamos desechando lo que es una verdadera oportunidad política. En un municipio pequeño, a ocuparse de las personas con necesidades especiales, más allá del público específico de las familias afectadas, puede ser un área de oportunidad política tremendo en términos de construir un imaginario de integración, mostrar sensibilidad de parte del gobierno. Lo mismo pasa con una innumerable cantidad de temas. En la provincia de Buenos Aires hay enorme cantidad de ejemplos de intendentes que han reelegido, que han acrecentado su poder político, se han proyectado por fuera de sus localidades, a partir de asumir temas que no eran tradicionales de la gestión pública local, como temas de sostenibilidad, de protección a las mujeres en situación de violencia, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, pero cualquiera de esos temas requiere de una calificación técnica para ser bien enfrentado, más allá de la sensibilidad que tenga el político. O sea que los políticos tienen que poder ver a estos elementos de la técnica como áreas de oportunidad. Otro tema que tienen que entender la política es que la descalificación técnica, o sea, el político que habla sin elementos técnicos, es una forma de descalificación de la política. Es cuando la gente dice, este no sabe nada. O sea, yo, como ciudadano, cuando un político dice, vamos a asfaltar, etc., y me dice cuánto es el costo del asfalto, me explica cuáles son las ventajas de un sistema sobre otro, o cuando me comunica por qué lleva adelante tal iniciativa en materia de inclusión y no tal otra, a mí me da seguridad, me transmite que el Estado no está gobernado al arbitrio de cualquier idea. O sea, la calificación técnica incrementa el caudal político. Entonces, los intendentes deben apoyarse en su cuadro técnico para tener por lo menos el ABC de los elementos técnicos para comunicar más, de una manera más calificada, de una manera más rigurosa, los problemas de la comunidad. El otro tema es que la convocatoria a la burocracia para mejorar las prestaciones públicas, e inclusive voy más allá, la convocatoria a otros agentes sociales que se ocupan de esos temas para tener información acerca de cómo enfrentar los temas, es un gesto de poder. O sea, en la Argentina hay que recuperar la idea de que quien convoca, quien tiene la capacidad de convocar, de escuchar y de definir nuevos objetivos, en definitiva, tiene un gesto de poder que es relevante. O sea, no disminuye en nada el poder de un intendente que tiene la capacidad de dialogar con su burocracia y desde su capacidad burocrática con los agentes sociales. Hay que decir que muchas cuestiones del orden público, muchas cuestiones de gobierno local, se ponen en juego relaciones entre dos burocracias, entre la burocracia local y la burocracia provincial, o entre una burocracia local y una burocracia paraestatal de algún organismo o empresa del Estado. Por ejemplo, cuando hay que definir la traza de una ruta con vialidad provincial, o hay que definir una acción con vialidad nacional, o hay que definir
alguna acción con medio ambiente de provincia o lo que fuere. Y es en esas situaciones, muchas veces que son críticas, donde se pone en juego todo lo que sirve tener una burocracia calificada. Cuando uno no tiene una burocracia calificada, está a expensas de las condiciones que le ponga poderes extrajurisdiccionales al municipio, porque no tiene cómo dialogar sobre esas cuestiones. En cambio, cuando uno tiene una burocracia calificada, tiene la capacidad de hacer observaciones y mantener un diálogo calificante de los proyectos. O sea, esto no tiene que ver con la idea de impugnar o no impugnar, sino de mejorar el nivel de los proyectos en el territorio. Hay que decir, y quizás este es el rol más importante, ya fue dicho, pero lo voy a repetir de otra manera, el rol más importante de la política, que toda burocracia, necesita un horizonte, necesita que alguien, un poder instituido, le diga hacia dónde va. O sea, el director del hospital tiene que poder explicarle a la gente del hospital cuál es el sentido de las prestaciones públicas. El director de la escuela, cuál es el sentido de las prestaciones públicas en la escuela. El intendente, en ese sentido, tiene que poder poner el horizonte hacia el cual se dirige el esfuerzo burocrático. Cuando dijimos que la burocracia debe ser evaluada, dotada de elementos para funcionar, jerarquizada y limitada, podríamos agregar que toda burocracia debe ser conducida con un sentido razonable de hacia dónde se dirige el esfuerzo burocrático. Una cosa con la que yo reniego con los intendentes, muchos intendentes son, como yo digo, metedores, esforzados, le dedican muchas horas de trabajo, tienen una vocación pública que se expresa todo el tiempo. Y a mí me encanta esa pasión, es la pasión que a ellos los llevó a ser intendente y es la pasión que me mueve a mí a trabajar con gobiernos locales. Pero el motor de la pasión no genera política pública. El motor de la pasión genera adhesión, genera euforia, genera ganas, es positivo, no lo voy a rechazar, pero no genera. Para generar políticas públicas precisamos cabezas que trabajen 8 horas o 6 horas todos los días, pensando, midiendo, regulando, auditando, supervisando. La pasión nos sirve para poner en marcha un motor que debe ser sostenido después con otra energía. Por último, en este tema, que es un tema que seguramente en las preguntas veremos y que da para mucho, hay un gran problema argentino, no sé si es exclusivamente argentino, pero yo lo veo en Argentina, de que muchas veces hay un talento, una persona en una burocracia, un talento excepcional, y muchas veces veo equipos que funcionan más como equipo, a veces con liderazgos al interior de los equipos de trabajo más débiles o más de coordinación, etc. Y esa tensión que la discutimos tanto en el deporte y en otros lados entre individuo y grupo, que yo creo que es una tensión falsa, porque un grupo que funciona es el mejor escenario para que uno pueda explotar al máximo sus capacidades individuales. En un grupo disfuncional, en un grupo donde se anidaron malos valores, donde hay competencia negativa, etc., el mejor individuo no puede expresar todo lo que es. En un grupo donde se construyó ya un horizonte claro, se trabaja con los elementos que hay que trabajar, medimos y esa medición no es traumática porque nos endereza en lo que queremos hacer, tenemos sentido de nuestro esfuerzo, las mejores capacidades individuales en ese grupo se expresan mucho mejor. Hay que desde la función pública tratar de llenar nuestras instituciones de personas que tengan ese fuego interior por llevar adelante proyectos que valgan la pena para la comunidad y también generar grupos donde esas personas puedan expresarse cabalmente y donde puedan mostrar todo su potencial, porque los grandes proyectos siempre precisan de mucho más que de una persona. Entonces, bueno, en síntesis, estamos frente a un desafío que es un desafío que no es exclusivamente de los gobiernos locales, que es un desafío argentino, que no se resuelve en una semana, al que hay que dedicarle tiempo, que no hay que traumatizarse si tenemos una estructura burocrática que todavía es débil, pero sabemos que hay que ponerle un tiempo, hay que dedicarle una energía y que eso va a ser importante a largo plazo para los gobiernos locales. Bueno, espero que con las preguntas queden resueltas el resto de las cuestiones que ustedes plantean y seguimos este diálogo en beneficio de los gobiernos locales de nuestra provincia. Muchas gracias.